Bueno, vamos a continuar co programa, que levamos retraso. Digo volos a vos e digo a min, que vou despois. Entón, bueno, estou na mesa con Xurxo Allán, que é de todos coñecidos, e con Sonia García, que tamén o é. Pero, bueno, para min é un placer por amizade e porque son compañeiros de profesión e de traballo e compartimos, ademais, moitos intereses, metodoloxías e maneiras de entender a arqueoloxía e o patrimonio. Vounos presentar brevemente, se non vos importa, para non extendernos moito, pero si eu quería salientar, bueno, dúas cousas. Por un lado, a profesionalidade e a experiencia e o coñecemento de ambos os dous. No caso de Xurxo Allán, Xurxo é veciño de aquí, de Cereixa, pero eu quero destacar a súa trayectoria. Xa comentou el antes que actualmente está investigador principal na Universidade Nova de Lisboa, asociado ao Centro de Historia Contemporánea. E eu quería destacar na súa trayectoria, porque non é habitual, precisamente, que empezou traballando no mundo da Idade do Ferro, hoxe en día traballa na Idade Contemporánea, pero tamén está, como vemos aquí, na época medieval. E iso quere decir que, e creo que é algo que a destacar, porque compartimos, que ao final o patrimonio fíxonos a nós, e non fixémonos nós o patrimonio, non? É dicir, as nosas trayectorias profesionais, e a súa en concreto, está moi apegada ao traballo directo co patrimonio, coa comunidade, e non, digamos, discernimos o que queremos facer en función dos nosos intereses de investigación ou curriculares, senón en función do patrimonio. E iso é algo que, do meu punto de vista, hai que salientar e hai que destacar. Ten unha dilatadísima experiencia profesional, traballou na Universidade de Santiago de Compostela, no CSIC a través de diferentes centros, o último o INCIPIT, e, como digo, bueno, estivo tamén na Universidade do País Vasco, cunha Juan de la Cierva, e actualmente gañou a mellor convocatoria que hai en Portugal de contratos postdoctorales. E ao seu lado está Sonia García Rodríguez, que é inicialmente historiadora da arte, despois tamén pasouse ao mundo da arqueoloxía da arquitectura, no que ten unha dilatadísima experiencia. Compartimos no seu momento moitos proxectos, de algúns deles despois falarei na miña intervención. E tamén eu creo que destacaría o mesmo que no caso de Xurxo, é dicir, a importancia que ten para nós o elemento no que estamos traballando, e non só dende onde o traballamos. Sonia creo que é unha das mellores profesionais no ámbito da arqueoloxía da arquitectura e do traballo coa restauración dos edificios históricos que hai en Galicia e, bueno, no noroeste, e actualmente ela e Xurxo están facendo unha labor impresionante aquí na Pobra de Brollón, na terra de Lemos, que, bueno, nunha parte da mesma nos van falar a continuación. Xa vos deixo. Grazas. Imos a chegar ben ao micro, que creo que Iago está sufrindo bastante. Bueno, si levamos algo de retraso, pero bueno, despois temos bastante tempo para debate, preguntas, mesa redonda. Entón, bueno, era tan interesante o que nos estaba contando Iván que, bueno, a verdade que paga a pena aproveitar este contexto. Así moi rapidamente, bueno, esta charla realmente non somos os confinados do século XXI que imos a procura dos confinados do século X. Neste sentido, é unha reivindicación da arqueoloxía. Estamos nos intres, como ben dixo Rebeca, nos traballamos tamén moito na arqueoloxía do pasado recente, na arqueoloxía do pasado contemporáneo, e nos creemos que a arqueoloxía é unha ferramenta moi útil para registrar ou documentar o que nos está acontecendo agora, pero tamén para demostrar que, bueno, as cousas foron como foron, pero puderon ser de outra maneira. É dicir, a nivel contrafactual, recuperar tamén períodos escuros, como eses séculos escuros,
que non son tan escuros, non? Entón, eu reivindico moito aquí o que comentaba Claudio Magris, non? Nesa novela maravillosa do Danubio, de como a arqueoloxía é unha ferramenta fundamental na vida, como a poesía, non? Teremos a tarde algo novo un pouco nesta liña da arqueoloxía emocional, da arqueopoética. Non sei se algún escritor de ciencia ficción ha inventado unha cámara fotográfica espacio-temporal capaz de reproducir, incluso con ampliaciones sucesivas, todo lo que durante siglos y milenios ha existido en esa porción de espacio encuadrada en el objetivo. Al igual que las ruinas de Troya, con los estratos de las 9 ciudades o una formación calcárea, cualquier fragmento de realidad necesita de un arqueólogo o geólogo que los descifre, y puede que la literatura no sea más que esta arqueología de la vida, ¿no? En a arqueoloxía do pasado recente, pois, xa hai unha trayectoria, sobre todo no ámbito anglosajón, sobre as materialidades dos confinados, ¿no? O confinamento, ¿no? Desde un punto de vista estatal, un exemplo do que é a modernidade, os centros de reclusión, de confinados durante a Segunda Guerra Mundial. Nos temos estudado, pois, a arqueoloxía dos campos de concentración, é dicir, no que é o Estado, no que é a modernidade, pois, o confinamento é unha estrategia coercitiva que levan a cabo todos os Estados, non só os Estados totalitarios. Entón, cando falamos de confinados, falamos deso, non? Tamén hai unha trayectoria bastante grande. Eu lembro no ano 2007, no Congreso de Arqueólogos Europeos en Zadar, en Croacia, un arqueólogo islandés que presentou aí un traballo maravilloso que titulou a arqueoloxía da soidade, e o que facía era estudar cabanas de homes, porque eran todos homes, que vivían sós durante todo o ano como pastores ou pois, nas terras occidentais da illa de Islandia, non? Esta arqueoloxía da soidade pois, ten bastante trayectoria. A veces aquí a dereita un libro que fala precisamente sobre os cistercienses, que, bueno, de soidade a verdade é que tiñan pouco, pero sí que podemos falar de arqueoloxía da soidade para ese século 6, 7, 8, 9, na ribeira deses eremitas que se confinaban, que sí que estaban inseridos dentro da natureza, ligados e vencellados sobre todo a auténticos monumentos naturais, a rochas, a penedos, bueno, todo ese mundo que estamos albiscando agora grazas a arqueoloxía, ¿no? Neste sentido, estamos elaborando moitos investigadores e investigadoras un relato contrahexemónico, no sentido de que o poder, a día de hoxe, está elaborando unha imaxe da Ribeira Sacra seleccionando un período concreto da historia. Non é baladí, non é inocente, non é gratuito, é dicir, estáse collendo o século XII-XIII, o mundo pleno medieval, que hai xente que coñece mellor camín, ese mundo da arte románica, da Ribeira Sacra como reserva da espiritualidade galega, o mundo dos grandes mosteiros, da arte románica, etc. Ben, nos reivindicamos moito máis, por exemplo, ese século X, o cal é difícil achegarse, pero é unha época fascinante, e que nos recorda os tempos de hoxe. O sea, naquela época a xente tiña medo, había bólidos polo aire, tamén estupaban volcáns, había andazos, había pandemias, estábamos musulmáns roubando as campás de Compostela, estábamos vikingos na costa, asolando, e esa xente pues, pasou bastante medo, e era un período moi interesante, onde podemos reivindicar desde o punto de vista do ecoloxismo, non? De estes eremitas, estes homens e mulleres que se refugiaron ali, bueno, un modelo de desenvolvemento sustentable, realmente, en armonía coa natureza, podemos reivindicar desde o punto de vista de xénero. As mulleres tiñan un poder enorme na aristocracia galega, mulleres como Senior, que organizou todo o territorio do Sabiñao, por exemplo, ou Aldara, que tiñan bibliotecas privadas, que tiñan cultura, que tiñan os mesmos dereitos que os seus homes a nivel de propiedades e de poder político, non? Todo iso vai mudar co pleno feudalismo, coa marginalización da muller. Quizáis por eso a historia, que sempre escribiron normalmente homes, pois consideran esta época escura, porque as mulleres mandaban, non? É dicir, son este tipo de cousas que podemos reivindicar desde a propia arqueoloxía. Entón, imos cara ao estudo destes galegos e destas galegas do ano 1000, como xa nos precederon nisto, pois, grandes expertos como Carlos Valdiñas ou a profesora María del Carmen Pallares, que foi totalmente pioneira, non? Entón, contra estes relatos hexemónicos na actualidade, que se fala de pazos, de fidalgos, de señores feudais, pois nos imos a procura destes subalternos, non? Neste sentido, bebemos moito da escola francesa dos anales, non? Deses medievalistas como Philippe Aguet ou Robert Fouché. El mesmo di que ni la universidad, ni los cistercienses, ni la Hansa Teutónica, ni los estatutos del arte de la Lana, ni mucho menos la suma de Santo Tomás de Aquino, la Catedral de Amiens, constituyen la Edad Media. Estoy harto de oír hablar solo de caballeros, de feudalismo, de reforma gregoriana, del señorío del Ban, con el pretexto de que no sabemos nada de los demás. Pero es que los demás son las 9/10 partes de la humanidad de aquellos tiempos. No deberíamos hacer algo por estudiarlos. Entón, bueno, hai moitísima xente aquí na Galiza que nos últimos anos, desde a arqueoloxía e outras disciplinas,
estamos a procura deses falsos séculos escuros. Eu traio aquí dous exemplos do Castro San Lorenzo dos Conventos e Sonia falará de outros proxectos. Realmente hoxe teñamos que presentar resultados deste proxecto de Pantón que se teña que ter executado no verao, pero as condicións de posibilidade que decían os marxistas, os contextos e as consulturas burocráticas son as que son. Agardamos que se inicie en breve, pero falaremos de unhos sitios realmente alucinantes, neste caso que están no Concello de Pantón, e que nos servirán para contrastar hipóteses que temos bastante alicerzadas, pois aquí co registro que sumamos na periferia oriental da Ribeira, que no caso da Pobra de León. Ben, nese século X, como digo, había moito medo, e dase un proceso que en toda Europa occidental está moi ben estudado polos historiadores franceses e italianos, mesmo os italianos chamanlle un proceso de encastelamento, é dicir, hai unha reocupación de antigos poboados fortificados anteriores da Idade do Ferro, ou atalayas romanas, ou campamentos romanos, ou cidades fortificadas antigas neste período alto medieval. E este proceso de encastelamento, a nosa maneira, é moi curioso como nas montañas de Lugo, nesta zona centro-sur de Lugo, hai un proceso que documentamos cuantitativamente, é dicir, hai un continuismo no asentamento, e que hai xente, temos veciños castresos que viven en Castrocelos, en Castrosante, hai un continuismo de hábitat desde prácticamente a Idade do Ferro ata a actualidade. Hai un proceso de cristianización. Na terra de Lemos, un 17% das igrexas parroquiais están na Coroa de Castros, por exemplo. Noutro 15-18% están ao pé as igrexas parroquiais dos Castros. É dicir, os Castros seguen a ser referentes na paisaxe. No caso do Castro San Lorenzo, que levamos excavando dende hai anos, é realmente interesante como ten lugar esta dupla dinámica, por unha banda a refortificación, aquí temos as murallas castrexas, e aquí vedes todo este muro de pedra, é unha refortificación que ten lugar precisamente no século IX, no século X, cando unha comunidade campesiña, unha comunidade de aldea, reocupa este espazo e comeza a enterrar os seus mortos, xenerando unha necrópole alto medieval, que temos documentadas até o momento case 80 tumbas de homes, mulleres e nenos, e quizás unha das necrópoles medievais máis amplas e quizás vai en vías de ser das mellor estudadas, porque contamos con metodoloxías e tecnoloxías que o mellor fai 30 anos non existían, pero que é un exemplo maravilloso de como se reocupan espazos importantes na época de Idade do Ferro. Vemos como as tumbas van cortando as estruturas originarias do propio Castro, e como esta necrópole, que sabemos que estivo en uso entre o século IX e o século XII, esta foto impresionante que tamén temos nos conventos, de como a ermida de San Lorenzo, que se construe no século XIII, construíse por riba dese cemiterio xa clausurado, e tampouco se ten moita non se lle presta moita atención aos mortiños anteriores, porque no século XII acontecen moitísimos cambios teolóxicos, o corpo xa non importa moito máis a alma, ao fin e ao cabo son comunidades anónimas, subalternas, e vemos como aquí toda a Idade Media, desde o século XXI ata o século IX, temos o que chamamos os arqueólogos unha estratigrafía realmente impresionante. E esta é unha oportunidade única para chegarnos, como dicía, a estes homes e mulleres da alta Idade Media, o cal non é moi habitual, por cuestións mesmo edafolóxicas, na Galiza non é habitual atopar restos esqueléticos. E, o que é realmente impresionante é que estamos ante unha comunidade de aldea probablemente libre, que ainda non entrou no proceso de feudalismo. Vai ser o bispo de Lugo no século XIII que converta a esta xente en vasalos. Esta xente foi artífice da vila altomedieval que deu orixe a Cireixa, da cal únicamente queda o microtopónimo de Cima de Vila, pero non atopamos a Deus en ningún documento aínda, igual que temos de Fornelas, de Castrosante, de Sá, de parroquias veciñas das vilas que deron orixe a esas parroquias. En cambio, no caso de Cireixa, é curioso, non temos o seu documento e temos un dos sitios arqueolóxicos máis espectaculares. O interesante é que esta xente, estes cristianos primitivos, manexaban un cristianismo híbrido, no cal se mesturaba, creo eu, desde crenzas prerromanas a priscilianismo, etc. Temos cousas curiosas como esta tumba na cal o esqueleto é soterrado con outro cráneo ao lado, é dicir, isto non é unha intrusión ni nada, isto é un depósito intencional. En moitas das tumbas evidentemente non aparecen moedas, non aparece un enxoval funerario rico, nin armas, pero sí que nos aparecen elementos paganizantes como, por exemplo, dentes de leitón, dentes de can, lousiñas furadas, anacos de seixo, doas de colar de pasta vitre amarela que se poñían en cada seu ollo, que é moi típico na meseta norte na zona do Douro, por exemplo, nesa mesma época.
É dicir, aparecen moitísimos carbóns, probablemente os familiares, naquela altura, isto está moi estudado, eran os que se encargaban, digamos, de todo o ritual funerario, ¿no? A partir do século XII vai ser a Igrexa que controla absolutamente todo. Entón é interesante como esa sentiña da que apenas sabíamos nada, pois, grazas a estas excavacións no caso de San Lorenzo, pois, podemos analizar este doble proceso, non, de recristianización e refortificación que se deu neses anos, non? Antes de darse a paso aquí a Sonia, pois xa nos adentramos no mundo dos eremitorios. Outro grande exemplo que coñecedes todos é o da Adegas da Memoria, un sitio tamén impresionante, con un espesor histórico que nos leva desde os Pataos e o sulfato do século XX que aparece nas analíticas, non? Dafolóxicas que amosará a Cruz despois, como a través desta excavación chegamos a esa capa de memoria esquecida dese século IX, dese século X, que incluso anterior ao propio Val do Frade, ¿no? onde se sitúa este sitio arqueolóxico. O Val do Frade finalmente leva ese nome por o frade Pedro de Piñeira, un frade que deixou unha pegada a comezos do século XIV, que era o enviado do abade de Montederramo para poñer a producir a granxa de Piñeira, pero antes xa houve vida cenobítica e eremítica aquí. Non vou entrar agora a discutir isto, tedes a serie de Adegas da Memoria e publicacións na página web do proxecto, pero digamos que neste totum revolutum é impresionante como o feudalismo convertiu un espazo sagro, a antiga igrexa de San Martiño de Piñeira, nunha granxa de produción sistemática de consumo de viño, como os cistercienses colonizan e crean a Ribeira, esa frase dos usos e costumes da Ribeira que vos falará Víctor despois, pois aquí aparece documentalmente a fins do século XIV como do XV, a Ribeira vai se construindo, pásase de Fraga a Ribeira. Bueno, pois é impresionante como, e aquí vedes tamén como estes paramentos medianeiros que temos datados tamén no século XV, no século XVI, están agochando, ocultando os mortiños anteriores. O que é impresionante é atopar restos destes artegos antropomorfos, este señoriño que chamamos Frutuoso, que temos datado perfectamente no século X, que nos fala deses eremitas que ali estiveron, que foi a orixe precisamente dos conventos, onde nos aparecen lousas tamén con crismóns, con cruces gravadas. É dicir, non temos o crismón de Quiroga, non temos arte suntuaria, non? Clásica, temos cousas moitísimo máis modestas, non? Temos incluso a tégula, unha tella coa pisada dun gato, non? É dicir, cousas así bastante humildes, e chegamos incluso a topar unha tampa funeraria reutilizada, aparte deste sartego antropomorfo, con restos esqueléticos, atopamos esta tampa funeraria que ven de ser estudada por Álvaro Lorenzo, que é o noso epigrafista, que está facendo unha tese sobre esta escritura visigótica, entre aspas, galaica, entre o século VIII e o século XII no norte da Península Ibérica. É unha tampa funeraria tamén escrita con esta epigrafía así, daquela maneira, dun tal Ságuimus, que sería un destes eremitas, destes frades que deu lugar, orixe a ese centro simbólico que despois foi convertido nunha granxa para a produción de viño, non? É dicir, isto atopámoslo e xa acabo nesta zona da Ribeira, nesta zona periférica. Pecamos de moito amandicentrismo, é dicir, parece que todo o discurso da Ribeira Sacra, sobre todo a nivel vinícola, tense que centrar na zona de Sober, que é onde están o lobby, non? Que controla as grandes adegueiras. Hai unha explotación industrial que rematou por destruir grande parte desas cicatrices deses pasados lonxanos que aí xa non atopamos. En cambio, aquí temos a sorte nesta economía vinícola de subsistencia familiar, en Val do Frade, no Ibedo, en Lagares, precisamente polo seu carácter periférico e non industrializado ata o momento, pois ainda é un sitio bom para achegarnos a estes eremitas e a esta xente confinada do século X, como o noso amigo Padre Milos, padre ortodoxo serbio, que temos un proxecto en Curacia aí na zona de Dresdica, sabedes, un auténtico eremita do século XXI. Bueno, pois Ságuimus sería alguén parecido a este señoriño, como empregamos a última tecnoloxía láser en plan palitroque de Gandalf, non? Este contraste de tradición, modernidade, eu creo que é fundamental. Que nos toca agora? Contrastar o que estamos vendo aquí noutras zonas da Ribeira, non só a nivel de datacións do que é a orixe da paisaxe vinícola, senón tamén a nivel de arquitecturas, de apropiación do espazo simbólico, etc. Entón, deixo paso a Sonia García, que volve a falar desto, mellor camín. Bueno, bons días a todos. Gracias a Rebeca por la presentación y por la invitación.
que siempre es un lujo volver a compartir espacios, sea como sea. Bueno, y hablando de espacios y de eremitas y tumbas, pues surgió un poco esa búsqueda que comentaba Surso, de buscar paralelos cercanos en el contexto de Ribeira Sacra, sobre todo en aquellos espacios que no habían sido tan trabajados o tan tocados, sobre todo ya desde la conformación de los paisajes y de los edificios vinculados a los grandes monasterios que todos conocemos, ¿no? Entonces las preguntas venían un poco por ahí. Hay que intentar contrastar lo que pasaba en Val do Frade en otros lugares. Y ahí aparece Preguntoiro en nuestras líneas de trabajo. Y como decía Surso al principio, en este momento deberíamos ya haber terminado toda la intervención, haber hecho todo el trabajo de campo y demás. Pero las conjeturas administrativas hacen que todavía no hayamos empezado. Entonces, bueno, nos da un poco de pena llegar a estas jornadas sin tener más resultados, pero creemos que sí que es un buen ejemplo para que veamos también en esa arqueología en comunidad como muchas veces, lo que decíamos antes y lo que decía Iván también, hay que estar ahí para el ciudadano, ¿no? En general. Y lo que decía Rebeca, esas coyunturas llegas muchas veces por intereses de investigación, pero también porque, bueno, pues porque surge desde la población. Y ahí queremos resaltar la labor que están haciendo la Asociación de Segredos de Pantón, que tienen todo un trabajo, bueno, tanto de gestión, porque hacen control de alguna manera sobre su patrimonio, sobre el patrimonio del entorno, hacen trabajo de antropología, encuesta, visitas, hacen un poco de todo, ¿no? Esta fue la primera visita que hicimos con Lucas a lo que ellos conocían del lugar, que son esos sarcófagos antropomorfos excavados en roca, que están sobre la ladera del río, cerca de Pombeiro, del monasterio de Pombeiro, bueno, el pueblo, y que evidentemente pues son muy llamativos y muy significativos. Al ir a visitarlos lo que vimos es que realmente era, digamos, como una especie de réplica de lo que podía estar pasando en los conventos, pero que en este caso además sí que hay una tradición documental, poca, pero existe, porque hay referencias documentales del monasterio de San Vicente de Pombeiro referentes a San Xoán de Volado, que debería ser este sitio que debería tener, además de estas tumbas, una capilla asociada a una iglesia o algún tipo de estructura litúrgica y habitacional, ¿no? Un espacio en el que vivan esos monjes a los que hay referencias a diferentes personajes. Bueno, esto es por ahora lo que hay publicado del lugar, que es unos planos sencillos de las diferentes tumbas. En aquellas primeras visitas lo que hicimos fue, había también referencias a una inscripción que está en la misma plataforma en la que están estas tumbas. Bueno, pues hay un gran bolo que tiene una inscripción, hicimos un modelo 3D para comprobar primero cómo era el estado de conservación, cómo está la inscripción, y empezar a trabajar con el epigrafista en esta línea, porque una de las cosas que tenemos planteadas es, y que la información oral, los vecinos lo que nos dicen, también de nuevo los vecinos entran a formar parte del proyecto, lo que nos dicen es que inscripciones como estas hay más en el monte, ¿no? Hoy por hoy es un espacio muy complicado porque es una ladera con una pendiente bastante abrupta, toda ella terrazada, pero que hoy por hoy está completamente llena, es un bosque cerrado. Entonces, buscar en hectáreas de terreno pequeñas inscripciones en piedras que no... el trabajo con la gente de la zona es fundamental, ¿no? Localizamos esta, que fue la primera que se hizo, y a partir de ahí, en el entorno, hemos ido viendo algunas otras estructuras, evidentemente trabajadas en la roca,
Esto no es natural, no es un corte natural, con marcas, con inscripciones, con cruces. En el camino, es un camino medieval que conduce desde Pombeiro a aldeas que están abandonadas y a estructuras abandonadas. Hay todo un camino que está marcado por diferentes casas, casetas que han sido utilizadas para aperos, de almacenaje, de temas agrícolas y ganaderos, de estructuras agrarias. Pero hay otras estructuras, viendo fotos vuelo americano, otras vuelos LIDAR y demás, vemos que hay otras estructuras en esa ladera. Entonces, igual que pasa en los conventos, entendemos que este espacio estaba ocupado posiblemente en el siglo IX-X en función de la tipología de tumbas y en función de la documentación histórica, de la poca documentación histórica que trabajaba en la que se refieren estos lugares, ¿no? Bueno, ahí veis el jalón a la derecha, arriba, hay otra inscripción. Entonces, como esto, en medio del monte, podemos encontrar en diferentes sitios. Hay referencias a una cueva, a un abrigo, hay referencias a otras inscripciones. Entonces, es un trabajo que queda por hacer. O sea, la idea ahora es hacer una excavación en la zona de las tumbas, ver si realmente tenemos los restos, las cimentaciones de algún tipo de estructura, pues de una capilla o algo similar, y ver en el entorno, hacer algunos sondeos también en estas otras inscripciones para ver si hay algún depósito, algo que nos indique en qué momento y para qué se estaban usando estos espacios. Es muy significativo, esta es la inscripción que os mostraba antes. Esta es como el atrio, el acceso a una de esas casas que fue usada, una de las estructuras que fue usada para almacenaje agrario, ¿no? Este es el interior y, como veis, en la pared hay diferentes marcas, cruces, líneas de mechinales, de estructuras que estuvieron apoyadas contra ese alzado, ¿no? Claro, el recorrido de estas casas, pues eso puede partir desde el siglo X y haber sido usadas hasta mitad del siglo pasado, que es cuando todo este espacio agrario dejó de estar en uso, y hoy por hoy hemos estado contactando con los propietarios de las fincas para poder trabajar. Todos ellos nos dicen que iban allí de pequeños. Desde entonces no han vuelto, y algunos han vuelto a hacer la visita turística, a ver las tumbas y nada más. Entonces, digamos que es un espacio fosilizado completamente en época contemporánea y del que posiblemente podremos recuperar muchísima información y poder contrastarla con todo lo que se ha hecho en conventos y lo que se está haciendo en otros lugares, ¿no? El siguiente caso de trabajo que queríamos enseñaros es O Cotillón, en San Román de Acedre, en Pantón, que me pasa un poco lo mismo. Es un proyecto que arrancó de manera un poco precipitada a finales del año pasado, que tenía que estar a estas alturas completamente, casi terminado. Digamos que las muestras y demás podrían estar en laboratorios, en análisis, pero que ha quedado también paralizado en cierta manera, pues por cuestiones de permiso, de accesos y demás, porque en este caso se trata de una cueva excavada por la mano del hombre, no es una cueva natural, que su elemento más significativo, y que posiblemente algunos habréis visto en noticias de prensa y demás, es ese panel en una de las capillas que tiene dentro de la cueva. Ahora os cuento más. Todo esto está dentro, en el interior de una vivienda, de una casa, que, como decíamos en el caso de Pombeiro, pues en Pombeiro ya no está la gente viviendo allí, la mayoría de la gente vive fuera, y aquí pasa lo mismo. O Cotillón, a diario creo que vive una señora, dos, ahora con pandemia creo que hay 2 casas habitadas. Entonces es una casa que quedó abandonada, herencias, problemas, la casa se está cayendo, todo se está cayendo, y es una gestión administrativa un poco compleja. Entonces, esto es un proyecto financiado por la Dirección General de Patrimonio, que tenía la intención de vamos a intentar saber qué hay ahí, qué pasa ahí, qué es esto, ¿no? Porque lo último que sabemos de este espacio es que fue utilizado como bodega de una casa. Arriba a la derecha tenéis el pueblo de Cotillón, el espacio en el que se ubica la
la bodega, o sea, la cueva. Arriba a la derecha es la casa, que la casa está construida contra ladera. De nuevo, una de las cosas que más llama la atención en todo este contexto, a lo mejor como estamos tan acostumbrados no nos llama tanto la atención, pero lo que llama mucho la atención en este contexto es que absolutamente todo el espacio está aterrazado, ya sea para la explotación de viñas, para el bosque incluso se utiliza, e incluso para la construcción de viviendas, ¿no? Y en este sentido, la casa está colocada en una terraza más de todas las que ocupan toda la ladera sobre el río, sobre el Cabe en este caso. Es muy interesante porque la casa eso lo que hace es tapar la boca de la galería, de la cueva. Tenéis abajo la entrada a lo que era la bodega, la casa, y desde ahí entramos en un primer bloque que está hecho de ladrillo y demás, que recoge esa boca de la cueva. Esta es la vista desde el interior hacia afuera, pero si veis en el medio, cuando entras ahí es un elemento muy espectacular porque, en principio es un espacio único pues con la imagen que os ponía al principio, sabiendo que hay esto, pues sabes que esto no es una cosa normal. De hecho, no es normal, o sea, una de las hipótesis es simplemente es una cueva, o sea, una bodega. Sí, fue usada como bodega, pero la orientación de este espacio es perfectamente este-oeste. La entrada de luz permanente y la entrada de aires tendría que ser desde el norte para que fuera una bodega. Tendría que haber algún tipo de ventilación cruzada para que funcionara, en los procesos químicos que tiene el vino, tendría que haber algún tipo de ventilación. Entonces, el origen de este espacio entendemos que no es para una bodega. Otra cosa es, efectivamente, que tuviera un origen, el que sea, que todavía no lo sabemos o no lo podemos certificar, pero pues ahora está usado, lo último es un uso de bodega y posiblemente en la Edad Media también. Y decimos esto porque la documentación vinculada a este espacio como un espacio religioso es inexistente. Solo hay un par de referencias a principios del siglo XII que mencionan la palabra cárcava y que mencionan el lugar en Cautilione, como que había una eclesiola, eso, una eclesiola. La palabra eclesiola, son estas palabras que cogidas en documentos medievales, pues pueden tener diferentes interpretaciones, pero evidentemente no es una iglesia tal cual. Eclesiola aparece en documentos en diferentes puntos de Europa y se utiliza muchas veces eso para pequeñas capillas, cosas raras, ¿no? Cosas raras, lugares, espacios no construidos en un estándar ya de siglo XII, por ejemplo, sino que, muchas de ellas eso, arrastrando estructuras muy antiguas, construcciones muy antiguas, y este podría ser el caso de Cotillón, de la cueva de Cotillón, ¿no? Nada, aquí simplemente para que veáis un poco cómo se ubica, arriba es un esquema de trabajo de campo, para explicar un poco la casa, cómo se adosa a la boca de la cueva y además se construye sobre la ladera que está completamente trabajada en toda la cimentación. Lo de abajo es la planta, a la derecha es donde estaban las cubas y demás, las más grandes, y luego desde donde está el 8 hacia la izquierda es la planta de la cueva, ¿no? Como veis, tiene una planta como una iglesia, una nave central, las capillas, las hornacinas laterales, y en el número 1 abajo a la izquierda es donde está ese gran panel con la cruz, ¿no? Esto es la entrada, como veis. Ahí al fondo, pues la gente quiere ver una cruz, son líquenes diferentes, entonces, porque uno de los problemas que tiene este espacio, y es el problema fundamental ahora mismo, que por fin tenemos los permisos de propietarios, es la estabilidad de este sitio. La cueva está abierta repicando el terreno natural, que justo en este sitio es una zona de contacto entre cuarcitas, granitos, esquistos,
Y esto da lugar a, bueno, pues a procesos de evacuación del agua que entra de superficie diferentes en cada una de esas partes, que están lavando, por ejemplo, los granitos, y hay un problema de estabilidad. Bueno, estuvimos hace un par de semanas y se ha caído parte del techo, todas las paredes están, bueno, muy erosionadas. Dentro de este, no sé por qué sale arriba, bueno, como os decía, no hemos podido hacer el trabajo en sí, hemos hecho solo, bueno, pues una visita por cada uno de los especialistas, porque lo que se hizo fue juntar un equipo. Bueno, pues hay un epigrafista, hay una experta en materiales pétreos de la Universidad Beatriz Prieto, de la Universidad de Santiago, que, bueno, que trabaja en montones, en cientos de edificios de Galicia ha trabajado. Rebeca colabora con nosotros. Una restauradora, Marta. Entonces, entre todos, bueno, con visitas muy puntuales, porque no hemos podido estar hasta ahora más tiempo ni nada, lo que queríamos hacer era sobre todo un mapa de las patologías que tiene el espacio, un registro exhaustivo de cuáles son todas esas marcas de diferentes herramientas, como antes mostrabas, bueno, pues si hay azuelas, pico, ¿qué se está usando en cada sitio? Porque lo que sí que es cierto es que vemos que, claro, no es una galería hecha en un momento único. Posiblemente se están repicando, y cada cosa que repica lo que está haciendo es llevarse lo que teníamos anterior. Lo que pasa en este tipo de espacios es al revés de lo que os explicaba antes Iván, que ves esa estratigrafía de acumulación. Aquí es al revés. La estratigrafía lo que hace es desaparición. Son espacios muy, muy difíciles de analizar y de poner una fecha, porque lo único que tenemos son líquenes pegados en las paredes, un suelo que también es excavado en la roca y que posiblemente tengamos muy poquita cantidad de material, porque como fue utilizado como vivienda y como bodega, porque, bueno, os dije que se usó como bodega, pero es que en esa casa vivieron en esta galería vivieron en el siglo XX, los propietarios, antes de construir la casa, estuvieron viviendo ahí dentro. Que, bueno, no sé, porque la humedad es brutal. Entonces, ese suelo ha sido limpiado para vivir. Entonces tenemos que ir a la búsqueda de microelementos. Eso es muy complicado, y en este momento estamos dándole vueltas a ver qué vamos a poder hacer. Por un lado, ¿qué vamos a poder hacer? Porque físicamente estar ahí dentro es peligroso, porque, bueno, hay partes que son peligrosas. Y después, porque económicamente, cuanto más complicadas son las analíticas que hay que hacer, más cuestan, claro. Entonces, la labor en este momento es, tenemos unas termografías, estamos haciendo análisis de sales, recogiendo muestras, estamos viendo esas marcas de repicados. Lo que veis aquí es la cruz, que tiene diferentes momentos, fases diferentes en la configuración, en la iconografía de esa cruz, ver paralelismos, porque es una cruz muy rara, eso, que se están conjugando, pues esas volutas que están ahí abajo no son normales. Hay cruces como estas, hay eremitorios como podría ser esto, con la misma configuración, en el norte de Burgos, en el sur de Euskadi, en Valdegovía, en la zona de Valdegovía, en muchas zonas del país, en el sur también hay. Pero claro, cada uno de estos lugares, digamos que tenemos que pensarlos como simplemente un simple lugar de reunión, porque no podemos pensar que esto se configura desde inicio como una iglesia tal cual, con una doctrina de organización interna, de iconografía interna, de decoración interna. No es así. Hay pequeños elementos que nos llevan a compararlo con otros sitios, pero no todo ello pertenece a una misma tipología. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la hornacina, que está arriba a la derecha. Toda la molduración que tiene alrededor es exactamente igual que la molduración que tienen en San Pedro de Rocas las hornacinas laterales. Pero luego eso, la cruz no tiene nada que ver, ese pedestal de la cruz con esas volutas. Bueno, hay cosas que son llamativas. Entonces, bueno, en ello estamos. Para ello, la suerte que tenemos es que lo primero que hicimos fue un registro tridimensional, se escaneó el sitio, se ha hecho fotogrametría. Entonces, no sabemos qué va a pasar con este espacio, porque, bueno, en este momento en los terrenos de cultivo del entorno exteriores, pues no están en uso. Eso significa que los acuíferos que estaban canalizados ya no lo están, el agua va por donde puede.
Creemos que el agua está entrando, filtrándose y está lavando la piedra, los granitos que están completamente alterados, arenizados. Entonces las problemáticas de este sitio se pueden complicar. Nuestra propuesta actual es la de poder hacer unos pequeños sondeos, coger todas las muestras que podamos para desde ahí poder determinar. Jorge Sanjurjo, que hemos trabajado con él, que Reca tiene una gran experiencia y hoy más que nunca, que le doy la enhorabuena por la presentación de ayer de resultados de Santa Eulalia de Bóveda, que también estamos hablando de momentos, hay unos siglos que yo creo que todavía son más oscuros que los siglos oscuros en el conocimiento, o que se les han puesto unas características que a lo mejor estamos viendo ahora mismo que no, que hay que repensar estos espacios, y posiblemente estemos hablando de un espacio generado o iniciado como espacio de culto en el siglo VI, y de ahí en adelante pues tenga una vida posiblemente hasta el siglo X-XI, en el momento en el que la creación del monasterio de San Vicente de Pombeiro, digamos que sanciona y elimina todo el resto de estos otros espacios que hasta ahora se estaban utilizando, ¿no? Bueno, creo que nada más. Tenemos, esto de tener poco tiempo tampoco. Sí. Nada, simplemente por remachar o que comentaba ela, eu teño que dicir que de todo o que coñezo neste territorio da Ribeira Sacra, o do Cotillón é o máis espectacular que teño visto nunca, non? Pero non só a nivel tipolóxico, morfolóxico, senón a nivel sensorial, non? É dicir, eu teño traballado en Etiopía, conozo bastante ben todo aquilo da Libela e todas estas historias, e a verdade non conozo un sitio como este, un sitio totalmente alucinante, e aparte, claro, é a nosa cova de Altamira, é dicir, as filtracións, é un sitio que está condenado a desaparición. O sea, outro día que caiu parte do teito, os bloques enteiros ali, eu non sei cal vai ser a solución, pero probablemente desaparece. Entón é un sitio único que, claro, tamén é moi dificultoso para as visitas, o que comentaba Iván, que estou totalmente de acordo. Non é nada como unha visita guiada con un intérprete do patrimonio, o sea, é dicir, o contacto físico co pasado e os relatos que che pode contar un guía ou unha guía formado, pues, suplanta calquer visita a calquer outro sitio, non? Un contenedor cultural, non? Entón pareceme un privilexio ter este sitio aquí na Ribeira, pero non sei cal vai ser a xestión. Desde logo a nosa obriga é unha documentación rigurosa, porque de feito cando elas fixeron o escaneado 3D, a realidade agora xa non é aquela. O sea, para que vexades como tamén estamos a facer arqueoloxía de urxencia. Despois é moi interesante, me comentaba Sonia, que ela accedeu á cartografía que fixeron os topógrafos da República nos anos 30, e como sinalan na contorna a presenza de máis covas, algo que a veciñanza hai máis sitios como este. É moi interesante que como nesta zona sadegas le chamamos covas, non? É dicir, eu creo que tamén ven un pouco dese período. Entón, toda a contorna esta do Carón do Cabe, que é o grande esquecido en toda esta historia do Miño e do Sil, e por eso Sonia comezaba cos rapazas de Segredos de Pantón. É alucinante, por exemplo, eles están recuperando o antroido do Cabe, non? Con personaxes senlleiros que foi totalmente esquecido, e como a procesión do antroido vai pasando por diante destes sitios altomedievais. A Cedre, todas estas parroquias, e mesmo a única tampa que se conserva no Preguntoiro, no primeiro sitio que amosou Sonia, a tradición oral di que o antroido está ali enterrado, non? É dicir, é unha cousa alucinante. Non sei, como podemos achegarnos ata aí. E simplemente, quería comentar o meu fascinio co sitio do Cotillón, porque é un sitio moi dificultoso, con uns condicionantes enormes, pero é un sitio que é alucinante, vamos. Sí, de hecho, no nos hemos contado todas las pormenores de la propuesta de trabajo que hay, ¿no? Pero en el contexto de Cotillón, una cosa que llama la atención es que Cotillón no tiene iglesia en el pueblo, tiene una iglesia arriba, a media ladera, fuera de lo que es el pueblo, ¿no? Que es una iglesia de época moderna, además, que también llama mucho la atención, ¿no? Y una de las cosas fundamentales que queremos hacer también es la prospección del entorno, porque sí, yo ya he estado en otra cueva, no es como esta, pero ya he estado en otra cueva. Los vecinos hablan de otras cuevas, la gente te comenta cuevas que se han desaparecido, pues también una cueva que en una riada, unos días de mucha lluvia desapareció. Un poco porque estamos también en un contexto geológico que seguramente lo que le pasa a esta le ha pasado en otras. Y lo más llamativo aquí es que, a diferencia de otros sitios, la gente del pueblo
no se acaba de creer la existencia de la cueva, ¿no? Es muy llamativo porque la están viendo, pero no se la creen. No se creen ni la propia existencia. Dicen que hay, pero habéis entrado, ¿no? Sí, porque es del primo. Sí, pero... Entonces es muy llamativo ese proceso de ocultación de elementos tan... Lo que dice Surso, para alguien que trabaja en temas de patrimonio, entras allí y te quedas alucinado, y cómo eso ha desaparecido del ideario colectivo y a lo mejor están valorando pues el monasterio de Ferreira de Pantón, que les queda a media hora y con el cual no tienen ninguna vinculación física, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ese trabajo que queda por hacer está también en que la gente valore lo que tiene en la puerta de su casa, cuando no, por las casualidades que sea, no son ellos mismos quienes están tirando de los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que en nuestras líneas de trabajo tiene que estar el que, bueno, pues que sientan orgullo de tener esto allí, y bueno, y que lo conozcan, lo primero ellos y luego todos los demás, claro. Bueno, no sé si... Bueno, debería haber un café ahora, que no sé si vinieron... Vale, correcto. Pero bueno, se veo ustedes alguna pregunta. Non, a ver, eu Sí, vale. como vamos con media hora de retraso. Ya, Sí, de 25 minutos, entonces si queredes paramos agora o café. Vale. E despois continuamos. Facemos Sí. un café máis curto, se vos Sí. parece. Vale, e logo continuamos. Bueno, un aplauso. No, sí.